Hola curiosos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a abordar un tema extremadamente complejo, doloroso y actual, el conflicto y la guerra que sufren los habitantes de Gaza. En este video vamos a responder preguntas como, ¿por qué la franja de Gaza es oprimida y atacada causando muertes y ruinas? ¿Por qué todo este conflicto se da en el Medio Oriente, un territorio que en la antigüedad fue escogido por Dios, o porque Dios permite que hasta los niños sufran o mueran sin piedad alguna? ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra y sus consecuencias? ¿Hasta cuándo el mundo sufrirá estos enfrentamientos? Un estrecho enclave de apenas 41 kilómetros de largo. Una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Para el mundo, es un punto en el mapa. Para sus más de 2 millones de habitantes, es su hogar, su prisión y trágicamente, un campo de batalla recurrente. Esta es la Franja de Gaza. Un territorio cuya historia reciente está marcado por una serie de guerras y enfrentamientos que han definido la vida de generaciones. Hoy, recorreremos la línea de tiempo de estos conflictos, buscando entender el porqué detrás de la ciclicidad de la violencia. Para entender las guerras, hay que entender el contexto. En 2005, Israel se retiró por completo de Gaza, desmantelando sus asentamientos. Pero en 2007, el grupo militante Hamás tomó el control del territorio tras un breve conflicto interno con la autoridad palestina. La respuesta de Israel y Egipto fue un estricto bloqueo, controlando todo lo que entra y sale, alimentos, medicinas, materiales de construcción. Gaza se convirtió en una pressure cooker, una olla a presión donde la tensión, la pobreza y la desesperación no dejaron de crecer, con Hamás consolidando su poder y su arsenal militar. El primer gran estallido llegó a fines de 2008. Tras meses de cohetes lanzados desde Gaza hacia ciudades israelíes cercanas, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido. Una campaña aérea masiva seguida de una incursión terrestre. El objetivo declarado, detener los ataques con cohetes y debilitar a Hamás. El resultado fue una devastación sin precedentes en Gaza y una condena internacional por el alto número de víctimas civiles. El conflicto causó entre 1.166 y 1.417 muertes palestinas y 13 israelíes. Más de 46.000 viviendas fueron destruidas en Gaza, dejando a más de 100.000 personas sin hogar. La guerra duró 22 días y dejó una cicatriz profunda. El patrón se repetiría. En 2012, Pilar Defensivo apuntó a líderes de Hamás y a su capacidad de lanzar cohetes de mayor alcance. Pero la guerra más destructiva hasta la fecha llegó en el verano de 2014, a Margen Protector. El detonante, el secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes y la posterior muerte de un adolescente palestino en un acto de venganza. La ofensiva israelí se centró en destruir una vasta red de túneles subterráneos utilizados por Hamás. Los combates urbanos fueron brutales. Shujaiyah, Beit Hanaun, Khan Yunis se convirtieron en sinónimos de destrucción masiva. Pero no todas las confrontaciones fueron guerras aéreas convencionales. Entre 2018 y 2019, miles de palestinos se congregaron semanalmente en la valla en las grandes marchas del retorno, protestando pacíficamente en su mayoría, pero también con actos de violencia. La respuesta israelí, con francotiradores, resultó en un número alarmante de muertos y heridos, incluidos periodistas y personal médico. Un conflicto asimétrico que mostró la profundidad de la frustración en Gaza. En mayo de 2021, la chispa se encendió nuevamente en Jerusalén, con desalojos de familias palestinas y choques en la mezquita de Al-Aqsa. Hamás lanzó un ultimátum y, tras su vencimiento, disparó más de 4.000 cohetes hacia Jerusalén y Tel Aviv. Israel respondió con una ofensiva aérea de 11 días, Guardian de los Muros. La sofisticación de los cohetes de Hamás y la precisión de los ataques israelíes marcaron esta ronda, que también avivó tensiones internas dentro de Israel. El 7 de octubre de 2023, el ciclo de violencia escaló a un horror inimaginable. Hamás llevó a cabo una incursión masiva en Israel, matando a aproximadamente 1.200 personas y tomando más de 240 rehenes en condiciones atroces. La respuesta de Israel fue la Operación Iron Swords, la más devastadora de todas. Una campaña aérea, naval y terrestre de una ferocidad y escala sin precedentes, con el objetivo declarado de erradicar a Hamás y liberar a los rehenes. El costo humanitario ha sido catastrófico, con decenas de miles de palestinos muertos, una crisis humanitaria absoluta y la destrucción de gran parte de la Franja de Gaza. Un conflicto que ha redefinido la palabra tragedia para la región. Y ahora les presento las noticias más actuales de la guerra que está sufriendo la población de Gaza. Según los medios informativos, el 15 de agosto de 2025, Israel amenazó a Gaza con destruir la población urbana.
Una de las noticias que causó consternación a nivel mundial fue el ataque que se perpetró el 25 de agosto de 2025 que dejó a 20 personas muertas, entre ellos a 5 periodistas, por el ataque israelí mientras estos se encontraban en un hospital en Gaza. Por otro lado, en las últimas semanas se ha notificado la muerte de niños por falta de alimentos, siendo la hambruna una crisis potencial para los habitantes de Gaza. Detrás de las cifras y los nombres de las operaciones, hay seres humanos. Para Israel, estas guerras son una cuestión de seguridad existencial contra un grupo que niega su derecho a existir. El lanzamiento constante de cohetes sobre civiles es un acto de terror que justifica, para ellos, una respuesta militar contundente. Para los palestinos en Gaza, son guerras de resistencia contra una ocupación y un bloqueo asfixiante, donde la población civil paga el precio más alto. Ambas narrativas chocan, pero hay un punto en el que coinciden: la población atrapada en el medio es la que siempre sufre las consecuencias. Ahora, desde el punto de vista bíblico, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó batallas para la protección de su pueblo y la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, la dependencia de los ejércitos humanos y la desobediencia a Dios a menudo traían consecuencias desastrosas para Israel. La esclavitud en Egipto bajo el faraón, los obligaba a trabajos extenuantes. El faraón, temiendo la creciente población de Israel, los sometió a esclavitud y trabajos forzados. Las condiciones eran tan duras que les amargaron la vida y sufrieron desprecio y maltrato físico. Por otro lado, los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadieron y saqueaban los cultivos israelitas, obligándolos a esconderse en las montañas y cuevas para protegerse. Pero ¿por qué el pueblo de Dios sufría opresión? 1. La desobediencia a los mandamientos de Dios lleva a plagas, hambre y un yugo de hierro impuesto por los enemigos. 2. Las naciones que no cumplen la ley de Dios son entregadas en manos de sus enemigos, huyendo y siendo llevados a naciones extranjeras donde servirán a otros dioses. 3. La guerra puede llevar a la muerte de personas y a un aumento del odio entre naciones y en la sociedad en general. El pueblo israelí desde la antigüedad ha sido ultrajado, han sufrido las consecuencias de pueblos poderosos, todo esto por no seguir las instrucciones y por ser desobedientes a Dios. Hoy día Israel, el que era el pueblo de Dios, está atacando a diestra y siniestra a la franja de Gaza, dejando a miles de personas muertas. Otra pregunta: ¿por qué Dios permite que hasta los niños sufran o mueran sin piedad alguna? La Biblia describe este mundo como un lugar pecaminoso, y los niños pueden sufrir por el pecado de otros como los enfrentamientos de una guerra. Todo el sufrimiento es consecuencia del pecado en el mundo a través de Adán y Eva. Como resultado, incluidos los niños, están sujetos a estas condiciones de dolor, enfermedad y muerte. ¿Cuál es la postura de Jesús ante la violencia? En el momento de su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús reprendió a un seguidor por usar la espada y afirmó: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán». Es más, Jesús dio un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros, que, así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. Este amor es el distintivo de sus seguidores y es incompatible con la guerra. Por otro lado, afirmó. En Mateo 24 en 6 al 8, Jesús advierte a sus discípulos sobre el comienzo de los dolores del fin, incluyendo conflictos bélicos, hambrunas y terremotos, pero les dice que no se alarmen porque aún no será el fin. Este sufrimiento que está padeciendo el mundo entero, en especial la franja de Gaza, ¿hasta cuándo será? Apocalipsis 21 en 4 dice: «Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, las primeras cosas han pasado». Cuando el Señor regrese y establezca el reino, seremos glorificados y nuestro sufrimiento terminará. La historia de las guerras en Gaza es la historia de un ciclo aparentemente interminable: violencia, destrucción, tregua temporal, reconstrucción lenta bajo bloqueo, y vuelta a empezar. La pregunta que queda flotando en el aire, entre el humo y los escombros, es: ¿hasta cuándo este sufrimiento? La comunidad internacional mira, condena y envía ayuda, pero la política falla una y otra vez. La paz, una paz justa y duradera para israelíes y palestinos, parece el horizonte más lejano. Mientras tanto, la gente de Gaza, resiliente y herida, sobreviven. Nosotros debemos diariamente elevar nuestras plegarias hacia ellos, recordando que un día no muy lejanos, Jesús, el Rey de Reyes, disipará todo dolor y sufrimiento. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal para que no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.